Kamisaraki, Sumasinaka, Smayatarinaka, a ver, Churu, Aymar, Aru, Amuyunak, Urañanek. Bien, el día de hoy vamos a aprender a formar oraciones con el uso de pronombres personales y marca de sufijos de personas verbales, es decir, los pronombres personales y los sufijos que le corresponde a cada uno de ellos, los sufijos que nos va a servir para conjugar verbos. Entonces, tenemos aquí, por ejemplo, ya sabemos que el pronombre de primera persona naya es concordante con ta, con el sufijo ta, juma con el sufijo ta, jupa con el sufijo y cuando el verbo termina en uña, por ejemplo, capuña, como en este caso, entonces el sufijo que vamos a utilizar es la u. Esto para conjugar en forma singular. Hiwasa, que es de cuarta persona, con el sufijo tan. Cada uno es concordante entonces con su sufijo, cada pronombre personal con su respectivo sufijo. No podemos hacer un cruce. Por ejemplo, puedo conjugar un verbo para expresar yo trabajas, ¿no? Si es que conjugo aquí no tiene sentido, si es que conjugo con sufijo de segunda persona. Entonces, para decir yo trabajo, tengo que utilizar este sufijo, el sufijo ta. Muy bien. Tenemos aquí oraciones con pronombres personales. Naya, y tenemos el sufijo, ¿no? De primera persona, porque aquí dice yo, ¿ya? Entonces, tengo aquí el orden de la oración también. Al principio, los pronombres personales, o el sujeto en este caso, ¿no? Y el verbo en el idioma aymara al final. Es la estructura, ¿no? Entonces, y aquí está el objeto. En este caso, aura. Aura sería el objeto cuyo modificador es alpacho, es decir, el que modifica a este sustantivo taura es alpacho. ¿Por qué? Porque puede ser, en este caso, lana de alpaca, ¿no? En este caso podría ser también lana de llama, lana de vicuña. Entonces, en este caso su modificador es el alpaca, ¿ya? Entonces la ubicación es esta como estamos viendo. Naya, nayaj, alpachu, aura, kapja. Sabemos también que este sufijo ja es el sufijo enfático, ¿no? O sufijo enfático o sufijo oracional. Muy bien, entonces, nayaj, alpachu, aura, kapta, donde naya significa yo. Aquí en el orden, en el español, vemos que el verbo va después del sujeto, y así es, ¿no? En su estructura. Y al final, el objeto. Aquí está, lana de alpaca, ¿ya? Alpachu taura, lana de alpaca, ¿no? Al final, juma, capta, y el objeto al medio, ¿no? Jumaj, alpachu taura, capta. Ya, todo lo que está con color negro sabemos que es la raíz verbal del verbo capuña. Capuña ha sido nuestro verbo y significa hilar, del cual para conjugar en forma singular como está ahora, suprimimos la terminación uña. Si el verbo termina en aña, suprimimos la terminación aña. ¿Ya? Entonces, aquí, apuña, nuestra raíz verbal va a ser aquí, cap, ¿no? Porque si le quitamos la terminación ña o el morfema ña, va a ser capu. Pero de todas maneras, para conjugar en forma singular, necesitamos suprimir la última vocal, porque al añadirle los sufijos, como estamos viendo, de última de los sufijos que están aquí en la última parte después de la raíz verbal. Entonces, esa vocal va a ser
va a desaparecer. Vamos a omitirlo. Ya vamos a suprimir. Entonces, capuña, su raíz al final va a quedar para conjugar en forma singular como lo estamos viendo. Muy bien, entonces aquí está sujeto, objeto, verbo. Alpachutaura kapta. Humaj alpachutaura kapta. Hupaj alpachutaura kapu. Hiwasaj alpachutaura kaptana. Cada pronombre personal o número de persona con su respectivo sufijo. La ubicación también es, ¿no? Sujeto, objeto y verbo al final. Diferente a español, sujeto, hilo, es un verbo, ¿no? Y al final, lana de alpaca, que es el objeto.